Enséñanos, Dios. Solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás. En tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Oh, mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción. Y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Gracias, Dios. Yo solo quiero estar donde tú estás. En tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia. Es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Oh, Dios, gracias, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestro aleluya, la tribulación. Alma, te adoro, Señor amado. Cuando veo tu grandeza me doy cuenta que yo no soy, Padre, no, sierva inútil soy. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias por ese amor, gracias por esa presencia maravillosa. Gracias, mi alma te alaba, gracias por ese privilegio que nos da cada día. Rey, lo venimos a adorarte, a darte
bienvenido Bienvenido a este lugar. Dale la bienvenida al Rey de Reyes. Y dale un aplauso grande al que vive para siempre, al Rey de Reyes, al único y verdadero Dios, el Shaddai, aleluya. Oh, Jehová de los ejércitos, recibe toda la gloria. Amén, Padre. Aleluya, aleluya. Glorifica tu nombre. Santo el que vive, aleluya. Dios te continúa bendiciendo. No tengo que decirte que adoro. Y si en tu corazón está la abundancia de Cristo, va a hablar tu boca sola. Y le va a dar la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te continúa. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Le damos gracias a Dios por la misericordia que Él tiene, que nos permite una vez más estar aquí en su casa de oración, casa de alabanza. Y quiero que vayamos rapidito a la palabra de Dios. Y vamos a buscar un solo texto que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Es un solo versículo y vamos a enfocarnos en lo que Dios nos quiere hablar a través de ese versículo. Con el permiso de ustedes, no va a quitar el nasobuco. El nasobuco. No, ustedes no se lo quieren. Yo porque estoy lejos de ustedes. Vamos a leer primero Romanos 3:23. Amén. Leemos la preciosa palabra. ¿Lo tienen todo ya? Romanos 3:23. Amén. Esto es palabra de Dios para que nosotros veamos de que solamente alcanzamos la misericordia de Dios cuando reconocimos que Jesucristo era nuestro único Señor y Salvador. Y inclinamos nuestro rostro, nuestro corazón y nuestra alma a Él, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por cuanto todos pecaron, digan, todos pecamos, y están destituidos de la gloria de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor divino. Señor, inmerecidamente teníamos esta gran salvación, la cual tú nos diste a través de tu Hijo amado, porque tú entendiste que solamente por Él podíamos ser salvos. Ya habías hecho todo lo necesario a través de los profetas, Señor, que aquellos hombres, los apóstoles, pero no nos desentendimos de lo que tú querías para cada uno de nosotros y enviaste a tu Hijo en propiciación de nuestros pecados, que estábamos destituidos de esa gloria eterna que tú nos querías dar. Pero te damos gracias, Señor, por la misericordia que tuviste en cada uno de nosotros, merecidamente. Pero gracias, gracias y gracias una vez más, aleluya, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Te damos las gracias. Ahora tomamos la autoridad de tu palabra, Señor, en la cual, con toda autoridad, Señor, atamos y reprendemos al hombre fuerte de esta ciudad, Señor. Lo echamos fuera de nuestra vida y sobre todo de este momento, de este lugar donde tu palabra va a ser expuesta, Dios, porque tú tienes algo especial en este día para cada uno de nosotros. Hemos venido esperando ese milagro. Hemos venido esperando, Señor, esa respuesta tuya a nuestras peticiones. Por eso, en el nombre de Jesús, queda cancelada toda obra del maligno y abrimos nuestros corazones para recibir la gracia de Dios, lo que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tu pueblo dice, amén. Y a su nombre, gloria. Pueden sentarse, pero no sienten nunca la alabanza a nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y le estamos titulando a este pequeño mensaje, pero grande y profundo: la vida sin Cristo nos hace vivir fuera de la gracia de Dios. Diga, la vida sin Cristo nos hace vivir fuera de la gracia de Dios. Y nos preguntamos a veces, ¿qué cosa es la gracia? Amén. La gracia es un favor inmerecido, pero llevándolo y desglosándolo
gramaticalmente, Sí. dice que la gracia es la virtud de una persona por algo que hace, que la hace atractiva. Amén. La virtud de una persona por algo que hace, que la hace atractiva y a la vez crea en cada una de las personas que la reciben, amén, un estímulo que reconoce a esa persona como algo muy especial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos recibieron la gracia de Dios? Gloria a Dios. Por eso hacemos muy especial a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús por su gracia nos hace reconocer que Él fue, es y será el único Salvador de nuestras vidas. Y que nosotros recibimos esa gracia inmerecidamente porque no fue por obra, porque ninguna de nuestras obras podría hacer que nuestro Señor fuera a la cruz del Calvario. Por eso le damos gracias a Dios. Y vuelvo a repetir, la vida sin Cristo nos hace vivir fuera de la gracia de Dios. Porque nosotros también en otros tiempos, dice la Biblia, éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, éramos esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias y aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Eso lo dice la Biblia, no lo dice el pastor, no lo dice el hombre, eso lo dice la Biblia. Nosotros teníamos todas esas malas consecuencias, todas esas actitudes malas delante del mundo y delante de Dios a la vez. Y por eso en propiciación por nuestros pecados fuimos destituidos de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno de nosotros merecía lo que tenemos. Por eso le damos gracias a Dios. Y Dios puso en mi corazón hablarnos así, y empezando por mí, porque hay que reconocer una vez más que sin Él nada podemos hacer. Amén. Estamos en un tiempo, y no voy a predicar porque se está predicando mucho el coronavirus, pero estamos en un tiempo que estamos pasando por ciertas necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Son, vamos a llamarle tribulación, no la tribulación que habla la Biblia, pero son tribulaciones porque son momentos donde nos encontramos, casi podemos decir, indefensos, nos encontramos en dificultades a como éramos antes, nuestra vida cambió. ¿Cuántos saben que ya nuestra vida cambió? Amén. Ya no vamos a tener el mismo régimen de vida de antes, ha cambiado totalmente. Amén. Amén. Pero Cristo le da la solución a ese cambio siempre. Amén. Porque Él va a estar presente todos los días de nuestra vida, no importa la condición ni la necesidad que tengamos. Él es nuestro proveedor y como decía mi esposa a través de la Biblia, que su nombre es uno de los atributos y un nombre precioso es Jehová Jireh, el que provee todas nuestras necesidades. Filipenses lo decía, el apóstol Pablo decía a la iglesia de los Filipenses y nos lo dice a nosotros también: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza de gloria, siempre y cuando seamos obedientes a la gracia de Dios. Amén. Por eso sin la gracia de Dios no podemos caminar, sin la gracia de Dios no podemos vivir, sin la gracia de Dios no podemos hacer las cosas que hacemos día a día. ¿Y qué cosa es la gracia de Dios? El acto de Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para liberarnos, para traernos la felicidad que necesitamos y la comunión con nuestro Padre, porque estábamos lejos de Él y destituidos de su gloria. Yo apunté aquí, dice, que fuimos justificados, como gratuitamente, amén, por cuanto estamos pecados y todos pecamos, fuimos justificados gratuitamente, amén, por Cristo Jesús al reconocer en Él nuestros pecados y arrepentirnos de ellos, amén. Dice que gratuitamente fuimos justificados por su gracia mediante la redención en la cruz del Calvario, mediante el sacrificio de la cruz, mediante el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, porque era inmerecido para ti y para mí. Nosotros éramos los que teníamos que estar en la cruz del Calvario, pero Él por su gracia, por su misericordia, por su amor, tomó esa virtud, tiene esa virtud, amén, y fue a esa cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos estar aquí sentados dándole gracias a Dios por su misericordia. Yo no sé si es el Espíritu Santo, el fuego, pero yo tengo tremendo calor. Gloria a Dios. Y le doy gracias a Dios por eso. Amén. Mi alma te alaba. Santo es Jesús. Por eso la gracia de Dios trae salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos saben que la gracia de Dios trae salvación? El sacrificio de la cruz no fue en vano. Fue por una vez y para siempre. Pero venía a mi mente y cuando estaba ahí atrás, pasando, leyendo la palabra, venía a mi mente que no lo estamos haciendo físicamente porque fue un solo sacrificio por una vez y para siempre. Pero nosotros día a día crucificamos a Cristo Amén. por nuestros pecados. Si la salvación de nosotros fue la crucifixión de Cristo, la gracia de Dios en la cruz,
cuando pecamos, lo estamos crucificando. Simbólicamente, por supuesto, amén. Pero le damos gracias a Dios por el amor que Él tiene en cada uno de nosotros, que ya no tiene en cuenta los pecados pasados. Dice que las cosas viejas ya pasaron, amén. Por eso la gracia de Dios nos enseña a vivir. ¿Cuántos saben que la gracia de Dios nos enseña a vivir? Amén. Que tiene que haber un cambio en nuestra vida, que ya no podemos seguir siendo lo que éramos antes. Dice que cuando uno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Fíjese si es así, si todo es hecho nuevo, que estamos separados a 6 pies cada uno ahora. Gloria a Dios. Amén. Y no sé si usted ya se ha dado cuenta de que hemos tomado una actitud diferente, que usted se baja del carro y se baja sin la mascarilla y mira para el carro a buscar la mascarilla. Como el Por eso va a celular. haber un cambio en nuestras vidas y va a haber un cambio. Como el Pero qué celular. lindo es que nuestras vidas verdaderamente cambiaran en Hace un Cristo hábito. Jesús. Amén. Que hiciéramos más caso a su palabra. Que hiciéramos no a lo que yo entienda, no a lo que yo crea, sino a lo que está establecido por la palabra. Porque vuelvo a repetir, por su gracia somos salvos. Amén. Gratuitamente nos dio esa gracia, nos dio esa salvación. Fue a la cruz, derramó su sangre, nos compró, nos redimió para que tú y yo pudiéramos alcanzar la gloria de Él un día. Y quiero decirle algo, iglesia, noticia, no está muy lejos ese día. Ese día está a las puertas. Gloria a Dios. Dios está a las puertas. Dios está presto a venir a levantar su iglesia. A levantar la iglesia sin mancha, sin arruga. Aquella que ha decidido pelear la buena batalla de la fe. No la iglesia que se ha quedado en su casa. Hay una iglesia quedada en la casa y yo hablaba, le traigo un fuerte abrazo de nuestro hermano Miguelito. Amén. Gloria a Dios. Hablaba yo ayer con Miguelito de que hay una iglesia que en estos 40, en esta cuarentena, en este coronavirus, se ha perdido. Dice que del 100% se ha perdido un 40% de los hermanos. Han sacado la estadística. Que se han ido de los caminos de Dios. Pero hablábamos de que eso no es que se fueron, eso no estaba. Una cosa es estar sentado aquí Nunca y estuvieron. otra cosa es estar recibiendo lo que Dios quiere que usted Aleluya. reciba. Gloria a Dios. Que usted sea fiel a su palabra. Amén. No es estar sentado en una iglesia, no es estar sentado ocupando una banca. Es estar recibiendo lo que Dios quiere que usted reciba y que usted le dé a Él lo que Él se merece. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso la gracia de Dios nos enseña a esperar en el regreso de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La gracia de Dios se mostró, dice, en la muerte de Cristo para redimirnos y separarnos como un pueblo especial. ¿Cuántos saben que nosotros fuimos pueblo adquirido por Dios, nación santa? Amén. Nos dio un real sacerdocio, nos hizo algo, no éramos nada. A pesar de que usted pudiera ser una persona muy amada físicamente, pero en lo espiritual no éramos nada. En Cristo tuvimos lo que no teníamos antes. Amén. Tuvimos un nombre. ¿Cuántos saben que ese nombre es sobre todo nombre? Y es el nombre de Cristo. Por eso nos Gloria a llamamos cristianos, seguidores de aquel que derramó su sangre para cada uno de nosotros. Amén. Pero la pregunta es, ¿verdad? ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? En griego significa y se pronuncia charis. Amén. Dice que es un favor que Dios ha mostrado para con los hombres inmerecidamente. Lo que leí antes de la gracia era la gracia personal. Favor Pero inmerecido. se le apoya a Dios en el acto que hizo en la cruz. Dice, es un acto inmerecido para los hombres por la bondad y el amor que Dios da gratuitamente a sus enemigos, hombres que eran. Usted no, a lo mejor usted no lo entiende. Dios dio la gracia de su Hijo para los enemigos de Él también. Y Jesús en la cruz no maldijo a ninguno de sus enemigos. Dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Amén. Dios tiene lo mejor para aquellos que aún sean sus enemigos. Y Él quiere que le diga algo. Dice la palabra que Él quiere reconciliarse con sus enemigos. Vamos un momentico a ver si es cierto que Dios fue a la cruz por los débiles y los impíos según Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué cosa? A su tiempo murió también por, quiere decir, cuando éramos débiles y éramos impíos, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él no escogió a los buenos porque no hay uno solo bueno sobre la faz de la tierra. Amén. Hay impíos, hay pecadores, Gloria a Dios. hay aquellos que los maldicen,
pero Él por eso también murió, porque dice Juan. Yo creo que hay personas que no conocen esos versículos. Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree No se pierda. no se pierda, mas tenga vida eterna. No crea. Cuando usted le quita la sazón, el contenido de un versículo, para cuando todo aquel que en Él crea. Muchas veces los dicen así, está mal dicho. Él cree. Cree, tiempo presente, ahora. Cuando Él crea puede venir el diablo y te quedaste. Alaba. Cree en este momento. No se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Dios murió por los débiles y por los impíos. Dice que también murió por los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice Romanos 5:8. Vamos a bajar 2 versículos más. Dice, mas Dios muestra su amor. ¿Para quién? Diga, para conmigo. Que siendo aún qué cosa. Pecadores. Mire qué virtud, qué regalo tenemos. Dice que murió por cada uno de nosotros. Amén. Él murió por ti, por mí, por los que estamos sentados aquí, por el mundo entero murió Él. Gloria a Siendo Dios. pecador, a Él no le importó el pecado, a Él lo que le importó que en la cruz se manifestara nuestra redención. Era la única forma de ser libre Aleluya. de aquellos que nos poseían día a día. Fuimos enemigos de Él siempre. Y aún, qué triste, aún muchos son enemigos estando en la iglesia. Porque cuando desobedecemos, estamos haciendo el papel de enemigos. Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra ahí mismo en Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Acaso tú y yo merecíamos eso? Éramos enemigos de Dios. Y qué triste que desobedeciendo hoy en día hay muchas cosas que desobedecemos, que no aceptamos lo que Dios dice a través de su palabra, porque físicamente en la carne no entendemos que pueda ser así. Porque estamos acostumbrados a lo que dice la carne. Quiero decirte algo en esta preciosa mañana. Tenemos que acostumbrarnos a lo que dice el Espíritu, no la carne. Amén. La carne es muerte, pero el Espíritu es vida y vida Aleluya. eterna. Por eso tenemos que día a día reconciliarnos. Eso de que yo levanté mi mano una vez y recibí a Cristo como su Señor y Salvador, eso pasó a la historia. Alaba. A Dios no le interesa lo que tú hiciste un día. Porque tal vez tuviste un tiempo sirviendo a Dios, pero hoy en día te pregunto, ¿le estamos sirviendo a Dios como aquel día cuando existía en nosotros el primer amor? Aleluya. Ya nos hemos olvidado del primer amor. Tal es así que el hombre tiene que estar deseoso, y más en este tiempo que estuvieron cerrados los templos de Dios. ¿Cuánto deseo tiene que tener el hombre como hijo de Dios que hay apertura para poder estar en su casa de oración? Gloria a Dios. No en mi casa orando, que eso es bueno, no en mi casa leyendo la palabra, no en mi casa a través de las redes predicando, estando en su casa de oración, por lo menos para vernos juntos, unánimes. Amén. Porque dice la palabra cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Si yo estoy en mi casa y tú estás en la tuya, no estamos juntos. Tenemos que estar unidos. Y dice que ¿por qué tenemos que congregarnos según Hebreos capítulo 10 versículo 25? ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Tú y yo tenemos que vernos físicamente para saber lo que necesitamos. Aleluya. Porque quiere que te diga algo. Hay veces que por teléfono te pregunto, mi hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué te hace falta? Y por pena me dice, no me hace falta nada. Tú lo estás viendo. Porque no lo estoy viendo, pero cuando estamos frente a frente, el Espíritu revela Aleluya. y ve la necesidad que tiene el hermano. Y antes que el hermano te lo diga, ya el Espíritu te reveló, ya tú estás estimulándolo al amor y a las buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, por gracia, fuimos reconocidos ante el Padre. Amén. Amén. Dice, la gracia de Dios no se gana por obra. ¿Cuántos saben que la gracia no es por obra? Amén. Amén. La gracia es por fe. Amén. Se gana con activos en la fe. ¿Y en la fe de quién? En la fe de Cristo Jesús, en la fe de la crucifixión, del acto de la cruz. Esa es la gracia de Dios. Y toqué este tema de la gracia de Dios porque es tiempo ya que la iglesia se levante. Ayer hablamos con Miguelito y dice que es pronto, muy pronto. Y yo lo creo así. Dios va a hacer algo muy grande para la iglesia. Aleluya. Y yo lo creo. Amén. Dios está permitiendo esto que está pasando para que su iglesia tome el versículo
que dice Mateo 6:33, ¿qué cosa? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuánto le gustó el estímulo monetario que le dio el gobierno? Amén. Nada más que a uno le gustó, a los que no le gustó. A los que no le gustó, primero a mí. Ojalá haya ¿Verdad que nos gustó el estímulo? Amén. Pero ya, ¿cuánto tienen de ese estímulo? ¿Le queda algo? nada. Ya eso pasó, ¿verdad? Porque las cosas materiales pasan, dice la Biblia. Pero las cosas, el estímulo espiritual vive para Aleluya. siempre. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Ese es el estímulo que tenemos que nosotros día a día agarrar. Amén. El estímulo espiritual que Dios dio a través de la cruz, que fue, es y será siempre un estímulo para aquellos que han creído en su nombre, para aquellos que viven bajo la gracia de Dios, Santo para eres, aquellos papá. que se estimulan día a día Aleluya. cuando leen su palabra. Santo, santo. Llegó el tiempo, iglesia, de parar Poderoso eres Jesús. y decirle al mundo que hay una iglesia viva, Santo eres. que la iglesia tiene que darse a conocer. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Te Jesús. alabamos, Jesús. Gloria a Dios. Porque dice en Efesios 2, 8 y 9, lo dice bien claro. Porque por gracia soy salvo, no porque yo lo merecía ni tú lo merecías. Amén. Amén. Sino por la fe que pusimos en Cristo Jesús un día cuando Él nos hizo el llamado. Así es. Porque quiero decirte algo, no le digas a nadie que tú viniste a Cristo. Porque estás siendo un mentiroso, estás diciendo mentiras. Cristo vivo. Cristo vino a nosotros, Aleluya. Cristo nos llamó, Cristo nos buscó. Amén. Aleluya. Cristo nos redimió en la cruz del Calvario. Santo. Cristo nos dio vida en abundancia. Aleluya. Y Cristo hizo la promesa de estar todos los días Aleluya. con nosotros. Amén. Aleluya. Por eso tenemos que darle gracias a Dios. Amén. Y no dice que no es por obra. Yo puedo ser muy santurrón, puedo orar mucho, puedo tener muchos dones, pero eso no me hace salvo. Aleluya. La obra no te salva. Dice que es por fe. Que la salvación no es por obra. Amén. Y para que eso pueda existir y podamos llamar la atención a este mundo que se pierde, tenemos que dar algo muy especial para que ese mundo pueda recibir la gracia que tú y yo un día recibimos y darle de gracia por ello lo que por gracia recibimos. Solamente ese mundo va a entender de que existe un Dios verdadero, que existe una cruz, que existió un crucificado, que existió un derramamiento de sangre para lavar y limpiar nuestros pecados, cuando tu fruto y los míos Aleluya. den lo que Él quiso que diéramos, que nos reconociéramos como lo que somos, hijos de Dios. Amén. Dice la Biblia, por su fruto, ¿qué cosa? No conoceréis. Lo conoceréis. Por eso le damos gracias a Dios por este sacrificio, por este don Aleluya. divino de la salvación, como dice Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Y esto es para que no se nos olvide. Dice que siendo justificado, Romanos 3, 24 y 25. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Él no pidió nada. Él lo que pide a cambio es obediencia. Pero cuando fue a la cruz fue gratuito. Lo dice en Filipenses que siendo en forma de Dios no se aferró a ser igual a Dios. Se despojó y fue a la cruz gratuitamente. ¿Para qué? Para darnos la redención. Y dice que mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, si no hay derramamiento de sangre, no hay limpieza de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por medio de su sangre, Vete, estás fuera de la cama. me estoy viendo fuera de la cámara, no me importa, pero Dios me está mirando dentro de su cámara. Amén. Dice propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué cosa? Los pecados. Dios pasa por alto día a día los pecados del hombre. Pero iglesia, no tomemos eso como un juego. De que yo peco y después me arrepiento. Cuidado con las cosas que estamos haciendo, porque un día vamos a tener un sustico. Y Dios no quiere que tú y yo nos asustemos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz para redimirnos por medio del sacrificio de esa cruz de nuestros pecados. Cosa que Él ya no tiene presente. Dice que Él echó los pecados nuestros, ¿a dónde? Al fondo de la mar. Y dice que jamás se acordó de ellos. No practiquemos un nuevo pecado. No provoquemos La ira de Dios. la ira de Dios y que podamos perder nuestra salvación. El apóstol Pablo lo decía bien claro. Por ahí dice que la salvación no se pierde. Mire, voy a hacer un paréntesis.
yo estoy de acuerdo que la salvación no se pierde, que la salvación es un regalo, pero no se pierde cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Amén. No se pierde cuando usted camina conforme a lo establecido por Dios, porque el apóstol Pablo fue el escogido por Jesucristo para predicar el evangelio, la santa palabra. Pero cuando usted está en pecado, usted ha perdido la salvación, porque si suena la trompeta, usted se quedó. Porque al reino de los cielos no entran pecadores, según la Biblia mía. No sé si usted dice algo diferente, porque por ahí dice que no, que somos salvos, siempre salvos, que podemos hacer lo que quiera. La gran infamia de decir que el cuerpo es el que peca. No, el cuerpo no tiene vida el espíritu y el alma que tú tienes dentro de Dios te dio. Ese es el que peca. El alma es la manifestación y el asiento de los efectos de las cosas que tú deseas. Pero le echamos la culpa al cuerpo. Córtese un brazo y tíralo a un lado a ver si ese brazo puede volverse a empatar. Por eso la gracia de Dios es la única manera, la única vía para que el hombre sea salvo, no hay otra cosa. Dice Tito capítulo 3, versículo 7, porque justificado por sus gracias viniésemos, amén. Dice, para que justificado por su gracia viniésemos a hacer ¿qué cosa? Heredero. Conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Repito otra vez, ¿cuánto le queda algo del estímulo que le dieron? Nada. Nada, iba a pedir prestado, pero bueno. No hay nada, ¿no? Pero dice que aquí, fíjense lo que dice, que tenemos una herencia en la vida eterna. Ahí no trata de lo físico, ahí trata de lo que tú y yo necesitamos. Yo creo que todos estamos aquí con un fin, primeramente alabar a Dios, Gloria a Dios. pero de recibir lo que Él tiene. Y quiero decirle que para recibir tú tienes que día a día, que se abra el templo, tú tienes que estar presente allí como obediente a la palabra de Dios. Lo dice bien claro, que no nos dejemos de congregarnos, pero hay veces que la cama nos jala un poquito, ¿verdad? Y voy a dormir un poquito más. Tenemos que ser puntuales y agradecidos, iglesia. Porque a veces el cuerpo no quiere, pero el espíritu sí. Amén. Dice Romanos capítulo 8, versículo 16. Porque al ocuparse de la carne, ¿qué cosa es? Muerte. Muerte. Pero al ocuparse del espíritu dice que es vida Y Paz. y es paz. Por eso le damos gracias a Dios, porque nosotros queremos estar día a día metidos en el Espíritu Santo. Amén. Y mire, iglesia, ayer nos daban una visión, una profecía, como usted quiera llamarla. El siervo me dijo que él no es profeta, pero dice que Dios se está glorificando en las pequeñas congregaciones. Amén. Gloria a Dios. Y yo me vino a mi mente el versículo que decía, no temáis manada pequeña, Que a Dios porque a le Dios ofrece. os ha placido os dar el reino. Aleluya. Y fuimos a un ejemplo. ¿Cuántos conocen la calle Azusa allá en California? Amén. Después del Pentecostés en Israel hace 2000 años, el segundo Pentecostés fue en la calle Azusa. ¿Y usted sabe qué congregación era la que tenía la calle Azusa? Como me decía ayer el siervo, 4 o 5 viejitos. Gloria a Dios. Una congregación que no llegaba a 20. Pero eran 20 hombres y mujeres orando, metidos en el Espíritu, buscando Gloria a Dios. la presencia de aquel que lo puede hacer todo. Amén. Y dice que cayó allí el Espíritu Santo y aquello hizo así. Y hoy en día aquel templo estaba derrotado. Gloria a Dios. Como el día de Pentecostés. ¿Cuántos saben que el día de Pentecostés se convirtieron 3000? Amén. En el primer discurso de Pedro. Y en el segundo 5000. Fue la iglesia judía naciente. Amén. Por eso tenemos que buscar el Espíritu Santo, que es el que nos da el Amén. convencimiento. Amén. Para estar en la presencia de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque al ocuparse de la carne, ¿qué cosa es? Muerte del espíritu. Pero al ocuparse del espíritu es vida y paz. También en la carta de Pablo a Tito le da un consejo, le da una exhortación en Tito capítulo 2, versículos 2 y 13. Le dice, enseñándonos que renunciando a qué cosa, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando, iglesia, Esperanza. piadosamente, ¿qué cosa? Aguardando la esperanza, la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Por eso le decía y le vuelvo a repetir, Él está a la puerta. Él viene a buscar la iglesia que se ha plantado firme, la iglesia que sigue buscando su presencia, la iglesia que no ha puesto la mano en el arado y ha mirado para atrás. Es triste como hoy en día vemos muchos cristianos que han caído. ¿Por qué? Porque no estaban firmes, clavados sobre la roca. Estaban jugando, como me decía el siervo, estaban jugando a la iglesita. Y es tiempo que se acabe ese juego, es tiempo que tomemos la seriedad que tiene nuestra vida, que tiene nuestra salvación. Aleluya. Esto no es una religión más. Esto no es una iglesia más. Esto es algo que tú y yo tenemos que perseverar en él y preservar, que es la salvación y la vida. Aleluya. Pero para eso tenemos que congregarnos, para poder recibir lo que está en el mensaje de la palabra de Dios. No, pero yo leo la Biblia todos los días, pero tú puedes leer la Biblia toda la vida, puedes leerla en un año, pero no, el problema no es leerla, es escudriñarla y hacerlo viva en tu vida. Amén. Muchos leen la Biblia, muchos tienen mucha sabiduría, pero no saben nada del Espíritu, no conocen al Espíritu No la Santo. practican. Conocen la lectura, pero no conocen a quien hizo la lectura. Aleluya. No la practican. Por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque aquí es donde Dios nos enseña, donde nos revela, donde Dios derrama bendición. Aleluya. ¿Por medio de qué? Por medio de su gracia. Santo. Por medio del sacrificio de la cruz. Su sangre no está en la cruz ya, su sangre espiritualmente está viva. Amén. Es eficaz, amén. Dice que enseñándonos a renunciar, que renunciando a la impiedad. ¿Qué cosa es la impiedad? Amén. Aquellos que no tienen amor por los demás, que son impíos, a la impiedad, a los deseos mundanos, a las cosas que están en el mundo. Nos encantan las cosas del mundo. ¿Cuántos dicen amén? A mí me gustan también las cosas del mundo, lo que no me dejo guiar por ellas, Gloria a Dios. ni me dejo atraer por ellas. A mí antes me gustaba la cerveza fría, ahora no me hace falta. Aleluya. Me gustaba tal vez el whisky, ahora no me hace falta. Agua. Me gustaba fumar, no me hace falta. Bailaba, no me hace falta. Dios va quitando de nosotros Amén. lo que no nos hace falta y nos da a nosotros Lo que lo que nos hace necesitamos y nos hace falta. Aleluya. Por eso dice, Dios va a suplir Conforme. conforme a sus riquezas en gloria. Pero cuando hablamos de eso pensamos que solamente estamos hablando de la parte monetaria. Enseguida nos viene a la mente la parte monetaria. Quiero decirte algo, Dios te suple la parte monetaria. Pero Dios lo que quiere es suplirte la parte espiritual, el crecimiento de tu alma, cómo tu alma se fortalece en Él. Amén. El apóstol Juan le decía a Gallo, yo quiero que prosperes en todo. Él estaba hablando de lo económico, de lo físico, de lo virtual, de todo. Así, le puso un paréntesis, como prospera tu alma. Si nuestra alma no prospera, Dios no suple nada. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pero pastor, Dios es un Dios de amor. Yo sé que Dios es un Dios de amor. Pero Dios quiere que tú y yo reconozcamos el amor que Él me tiene. Amén. ¿Cómo? Haciendo su Que Manuel voluntad. lo puso en lo mismo. Cuanto más los hijos obedecen al Padre, reciben lo que el Padre puede darle. Pero qué lindo que Dios nos puede dar a nosotros todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Por eso la gracia de Dios es un mensaje que se debe proclamar día a día. No solamente para la iglesia, sino para el mundo que se pierde. Y usted no tiene justificación. Amén. Usted no tiene justificación. Nosotros venimos aquí y nos congregamos aquí, primero para estimularnos a las buenas obras de los unos a los otros. Para conocernos más, porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Para alimentarnos de la palabra, para tomar la sabiduría de la palabra. Pero quiero decirte algo, para que después que tú llegas aquí y te nutres de la palabra, te llenas de la palabra, quieres sabiduría y poder, vayas allá afuera a predicarla. Amén. No es para que se quede aquí adentro, porque a veces venimos, recibimos y cuando salimos no nos acordamos ni de lo que nos habló el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que salir a predicar el Evangelio. Iglesia, hay un solo mensaje efectivo para todos nosotros. A nosotros nos encantan todas las bendiciones de Dios. Amén. Nos encantan los dones de Dios. Amén. Nos encantan las cosas lindas y saber que tenemos un lugar preparado
¿Y por qué no nos encanta también predicar el Evangelio como está escrito? Amén. Porque ¿en qué parte de la Biblia? Una sola parte dice, ir y predicar mi Evangelio a toda criatura. ¿Eh? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo aquel que creyera y se queda ser salvo. Tan sencillo como eso. Entonces usted viene aquí a prepararse, es como ir a la escuela. Estoy poniendo un preámbulo, poniendo un ejemplo, no es que sea así. Porque en las escuelas están enseñando muchas cosas malas, inclusive están enseñando a no creer en Dios. Amén. Pues se ha levantado eso en todas las escuelas, en las universidades, a no creer en Dios. Pero le damos gracias a Dios porque Dios ha puesto un hombre ahí que le ha dado apertura a su palabra en las escuelas. Aleluya. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque nosotros tenemos que ser fieles y obedientes a su palabra. Amén. Sí debemos exhortar a las personas con amor la gracia que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Decirle que por gracia recibimos, por gracia ellos van a recibir también. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios es bueno y para siempre es la misericordia de nuestro Señor. ¿Y por qué usted cree que tuvimos este tiempo, esta cuarentena? Porque Dios es malo. Dios quería que se murieran bastante gente. No. Para que su pueblo estuviera unido. Amén. Para que su pueblo estuviera preparado. Porque a veces nos enfocamos tanto en nosotros que nos olvidamos de la familia que está al lado. Hijos, hermanos, padres, hijos. Y para eso Dios nos tuvo encerraditos un tiempecito ahí, para que pudiéramos predicarnos, para estimularnos al amor ahí adentro y a las buenas obras. ¿Cuál es la buena obra entre nosotros? Enseñar a los unos a los otros, enseñar a nuestros hijos de que Dios es real, que Dios existe, Gloria a Dios. que esto no es de Dios. El enemigo lo puso y Dios lo permitió para que nosotros tuviéramos entendimiento que sin Él nada podemos hacer. Por eso le damos gracias a Dios por la misericordia que Dios ha tenido. Han habido unos cuantos contumacios, unos cuantos desobedientes dentro de la cuarentena, estoy hablando de cristianos, que han hecho las cosas que Dios no quisiera que hicieran, pero lo hicieron. Y una de las cosas que han hecho es desobedecer a las leyes. ¿Por qué usted cree que nosotros estamos tapados y estamos a una distancia? Porque Romanos 13 dice que todo gobernante es puesto por Dios. Amén. Y toda ley que saca de un gobernante, siempre y cuando no sea poner primero al mundo y después a Dios, no, primero Dios y después el mundo, uno tiene que obedecer. Porque dice que todos los gobernantes, vamos a poner Romanos 13, ponme Romanos 13. Y con esto vamos a terminar después. 13, 1. ¿Qué dice? Vamos a leerlo todo. Dice, sométase toda persona, fíjese que no hace acepción. Sométase toda persona ¿a qué? A las autoridades. Él está mandando a ser Dios, a ser obediente a lo que está establecido por las leyes del hombre. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de quién. Y cuando usted se somete a esa autoridad, usted se está sometiendo a Dios, porque Dios puso esa autoridad allí. Amén. Dice, y las que hay por Dios han sido establecidas, 2. De modo. Dice, de modo que quien se opone A la autoridad. a la autoridad, ¿a qué autoridad? Al hombre que fue establecido por Dios, esa autoridad. Dice, a Dios resiste, y los que resisten, ¿qué Acarrean cosa? condenación. ¿Acarrean qué cosa? Condenación para sí mismo. Yo no soy juez, pero todo el que no haya hecho en esta cuarentena, estoy hablando de los cristianos, lo que fue mandado por el hombre a hacerse, están acarreando condenación para sí mismos, porque han desobedecido a Dios. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer una separación de Dios. Dios no tiene nada que ver con esto. A mí me han dicho muchas veces, cristianos, cuando hemos hablado sobre Dios no tiene nada que ver con eso. Quiero decirte en esta mañana que Dios tiene que ver con todo. Aleluya. Lo que tú haces en tu casa, Dios tiene que ver con eso. La comida que tú te comes, Dios tiene que ver con eso. Amén. Las necesidades de tu cuerpo, voy más profundo, Dios tiene que ver con eso. Amén. Porque si tú no hicieras las necesidades, yo creo que un buen entendedor palabras basta, que tú tienes que hacer, moría.
Pero que Dios creó el cuerpo perfecto. Amén, gloria a Dios. Y todo es permitido y hecho por Dios. Todas las cosas, no hay nada que no haya sido hecho por Dios. Dice que todo fue creado por Él Y para Él, y para Él. Amén. Todo lo que existe en el mundo. visible e invisible. Quiere decir que no hay justificación. Dios no tiene nada que ver con esto, y Dios no tiene nada que ver con lo otro, y Dios no tiene nada que ver con lo otro, Dios esto, Dios lo otro. Y dice la palabra de Dios que vamos a acarrear condenación, porque estamos sacando a Dios del contexto. El mundo lo puede sacar, pero el mundo va a tener que dar cuenta a Dios. Gloria a Dios. Y el día que venga ese juicio, no, seguro van a decir mucho, no, pero a mí nadie me habló de Dios. Y Dios me llama. Ven acá, pastorcito Manuel. ¿No me hablaste de esta gente? Perdóname, Señor. Estoy hablando yo. ¿Qué estoy acarreando ahí? La condenación. Condenación. Porque estamos desobedeciendo a Dios. No me refiero a ninguno de ustedes, pero sí les exhorto que prediquen el Evangelio, que es parte a la gran obediencia de Dios. Tiempo para Él. Que dice que es la gran comisión. Aleluya. No hay otra. La gran comisión es ir y hacer discípulos, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él lo dice en su palabra: venir a mí. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero para que el mundo sepa, todos los términos esos sepan que Él es Dios y no hay más, tenemos que presentarle la gracia de su Hijo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, y con esto vamos a cerrar ya. Hoy no es un mensaje de estímulo, pero es algo que necesitaba el pueblo de Dios hoy. Aleluya. Y está escrito en la Biblia. ¿Cuántos versículos hemos sacado allá a la luz? 12. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 1 y el 2. Y yo quiero que me digan todo, si todos realizamos ese versículo. ¿Sí? ¿Cuántos han leído Timoteo 4, 1 y 2? Amén. A ver, levante la mano los que han leído Timoteo 4, 1 y 2. A ver, por ahí atrás no han leído Timoteo 4, 1 y 2. Vamos a leerlo ahora, para que no haya justificación. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué le decía Pablo? Acuérdese que toda la palabra es inspirada por ¿quién? Por Dios. No es Pablo el que está hablando ahí, es Dios a través de Pablo. El mismo que está usted leyendo ahí es Dios hablándote a ti y a mí. Ahora tú lo tomas o lo dejas, es tu problema. Mi problema es decírtelo, para que cuando venga la señalación, Dios, la sangre de nadie caiga sobre mí. Yo solamente Gloria a Dios. dice lo que dice la palabra. ¿Qué dice? Te encarezco delante de quién. De Dios. Estoy yo ahora hablando de usted. Delante de Dios, iglesia, y del Señor Jesucristo, que juzgará a quién. A los vivos y a los En muertos. su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Yo no tengo tiempo, yo tengo tanto trabajo que no tengo tiempo. En el trabajo hay que hacer. Los instaladores no me dejan vivir, ¿verdad? Pero hay que decir a los instaladores: oye, esto es 2 para 5, ya no es más nada para ti. Es más, Cristo te ama. Amén. Amén. Cristo tiene necesidad de instalarte a ti en tu cabeza. Un techo que no se cae más. Amén. Su palabra. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Mire, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Y Y doctrina. doctrina. Doctrina de Dios. Amén. No la doctrina que se está predicando hoy en día, doctrina de hombre. Fábula. Amén. Fábulas y doctrinas de demonios. Y entonces se apoyan en un texto, en un versículo, y lo sacan de contexto. Y en ese versículo se apoyan y ahí es la doctrina. Cuando usted vea una doctrina que coge un versículo, eso no viene de parte de Dios. Amén. Usted tiene que coger un texto con el contexto, que es lo que hay antes y después del texto. Amén. Y ahí le da la solidez de la palabra. Cuando dice ahí, fuera de tiempo, redarguye, reprende. Cuidado con esa reprensión.
La reprensión al diablo no es la reprensión a un hermano. Amén. La reprensión a un hermano es exhortación Con de lo mal amor. hecho con amor. Con amor. Al diablo no se le reprende con amor, señor diablo. Deje tranquilo a mi hermano, no lo moleste más. El Señor te reprenda. ¿Verdad? A él hay que reprenderlo con fuego. Y si usted no tiene aquel, la palabra dice Se comió. que el Señor lo reprenda. Amén. Así que tenemos que encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que nos va a juzgar, o cuando estemos vivos, si es ahora que llama a la iglesia, o cuando hayamos partido con el Señor y venga la resurrección, nos va a juzgar, porque dice a los vivos Ya los y muertos. a los muertos, a los que duermen, en su manifestación y en su reino. ¿Qué manifestación? Cuando Él venga ya a hacer el juicio final. No cuando venga a rescatar la iglesia. Cuando venga a rescatar la iglesia estamos tranquilos ahí todavía. Sino cuando venga a hacer el juicio final y en su reino, que Él va a venir ya en su reino, va a dejar de ser el Hijo del Hombre para convertirse en el verdadero Dios. Amén. ¿Cuánto conoce? Primera de Juan 5:20. ¿Qué dice? Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para saber cuál es el verdadero. Y estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Amén. Este, Jesucristo, es el verdadero Dios Y la vida. y la vida eterna. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. El único y eterno Dios. Todavía no entra en esa fase porque es un poquito profunda. Porque a veces decimos, la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también habla que dice que estos tres son uno. Pero usted predique Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted no predique como están predicando ahí, salvo, siempre salvo, o solo Jesús. Usted no puede quitarle la virtud ni los atributos del Padre ni del Espíritu Santo. Predestinado. Los tres son uno, pero dice que un día nos los va a revelar. Aleluya. Yo estoy consciente de los tres. Amén. Si cuando yo llego a su presencia, Él dice, yo me manifiesto, fue las tres deidades mías en mí. Amén, gloria a Dios. Pero ahora yo tengo que predicar Padre, Hijo Hijo y Espíritu Santo. y Espíritu Santo. Porque lo dice Aleluya. que nos tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Así que Dios. nosotros tenemos que la gran responsabilidad de presentarle al mundo el glorioso mensaje de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De la cual nos trae y les trae a ellos salvación y vida eterna. Iglesia, demos de gracia Lo que por gracia. lo que por gracia recibimos. Aleluya. Dios le bendiga y hasta aquí. Gloria fue el a Dios. mensaje. Póngase de pie, un aplauso a Cristo. Aleluya.